Bienvenidos a Relatos Extraños. Mi querido esposo falleció hace casi 7 años ya. Él tenía ya días sintiéndose muy mal, pero no quería ir al hospital. Casi lo obligué a ir. Era una noche casi de madrugada cuando yo lo acompañé a urgencias. Nosotros vivimos en Estados Unidos. Yo quise ir a decirle al vecino para que condujera el auto de mi esposo, ya que yo no sé conducir, lamentablemente. Nosotros tenemos una gatita que mi esposo y yo queremos mucho. Mi gatita se llama Kitty, y los días que él anduvo sintiéndose muy mal, no se le separaba por nada. Yo insistía que él fuera al hospital. Cuando él por fin accedió a ir, mi gatita nos siguió hasta la puerta, ya que nos dirigimos al auto. Él me dijo: yo voy a manejar, porque no me estoy muriendo. Así es que él se despidió de mi gatita. Él le dijo: al ratito vengo, Kitty. Pero lamentablemente iba con infarto al miocardio. No resistió la intervención. El cuerpo se quedó en el hospital, porque aquí es un trámite bastante largo. Nos regresamos a casa en la noche y mi gatita quiso salir a la terraza. Maullaba mucho y se daba vueltas y vueltas en el piso. Cuando de pronto mi hija me dijo: mamá, ven, asómate. Y claramente vimos que una mano acariciaba el estómago de Kitty. Ella es una gatita muy peluda de su pancita y se veía como si algo estuviera acariciándolo. Así es que mi hija me dijo: mi papá vino como se lo prometió a Kitty, mamá. Cuando mi padre murió, recuerdo muy bien que al momento que íbamos al cementerio a su funeral, mi prima tomó un camino muy largo en su carro. Yo iba en esa época con mi novio. Éramos 4 personas en su carro. Estábamos ya casi llegando al cementerio, cuando de pronto sonó el teléfono de mi novio. Fue muy extraño porque nadie conocía su número. Llevábamos muy poco tiempo juntos. Es decir, nadie tenía su número de celular. Al ir caminando al cementerio, sonó su teléfono y era la voz de un hombre que le preguntaba que por dónde andábamos, que por qué íbamos atrasados. Y mi novio le dijo a esa persona que ya estábamos casi llegando y le contestaron que ok. Yo la verdad no me di cuenta en ese momento de nada. Es decir, no le pregunté quién lo había llamado. Hasta el día siguiente que vi a mi novio, yo le pregunté que quién lo había llamado en el cementerio. Y me dijo que no sabía. Yo le dije que revisáramos ese número de donde le habían llamado. Y cuando llamamos, decía que ese número no existía. Yo creo que fue mi padre. Hace algunos años yo trabajé en una empresa la cual contaba con transporte. Yo tenía un compañero que era una persona bastante agradable. Hice una gran amistad con él y él había hecho una gran amistad con el chofer del transporte también. Un día el chofer enfermó y estuvo incapacitado casi 22 días. Y en el transcurso de ese periodo murió mi compañero. Días después, cuando el chofer regresó a trabajar de su incapacidad, nos comentó en el camino mientras iba recogiendo a todos nosotros
que había visto al señor ese, pero que no se había querido subir para traerlo a la empresa. Todos los que íbamos en el camión nos quedamos callados y uno le preguntó que cuándo lo había visto y él le dijo: hace unos minutos, en la esquina donde siempre tomaba él el transporte. Le dije que si se iba a subir y me dijo que no. Y unos compañeros le contestaron que esa persona tenía 15 días que había fallecido. Claramente vimos cómo el chofer se puso pálido, se puso muy mal. Decía que no era cierto, que él había platicado con ese señor unos minutos. En mi familia tengo una tía a la que aprecio bastante. De hecho, ella es muy apegada a nosotros. Tiene un solo hijo y nos comentó que en una ocasión ella estaba cocinando y su hijo, siempre que llegaba de la universidad, subía a acostarse un rato antes de bajar a comer. Así es que en esa ocasión dice que llegó mi primo, dejó unas cosas en la mesa y le dijo a mi tía, a su mamá, que se iba a ir a acostar un rato en lo que ella terminaba de cocinar, porque mi tía en ese momento estaba en la cocina. Y de lejos dice mi tía que lo vio y le dijo: sí, hijo, sube. Y vio cómo mi primo iba subiendo las escaleras. Dice que incluso escuchó cómo cerraba la puerta de su habitación. A los pocos minutos sonó el teléfono y le llamaban de la policía, donde le decían que su hijo acababa de ser atropellado y habían encontrado una identificación de la universidad, que si por favor podía ir a reconocer su cuerpo. Dice mi tía que pensó que eso era una broma de muy mal gusto y se molestó. Les dijo que cómo se les ocurría decirle algo así, que su hijo estaba en su casa, incluso acababa de llegar a su casa, y ellos se quedaron mudos al otro lado del teléfono. En ese momento no existían los celulares, solamente eran llamadas por teléfonos fijos. Le dijeron que por favor fuera a reconocer el cuerpo de su hijo. Mi tía colgó y subió rápidamente las escaleras y dice que entró a la habitación y no había nadie. Ella piensa que su hijo se fue a despedir de ella. Cuando mi abuelo materno falleció, él falleció en su cama y nosotros, que somos sus familiares, pues no avisamos a nadie para mantener todo en privacidad. 4 días después de que él había fallecido, sus amigos, que aún no sabían que él ya había muerto, nos dijeron que lo habían visto comiendo tamalitos con su coquita y hasta habían platicado con él. Así es que cuando días después no lo vieron, pues fueron a su casa a preguntar por qué no había salido, por qué no andaba en la calle él. Así es que le dimos la mala noticia a los señores de que él ya tenía varios días fallecido. Algunos de ellos se desmayaron. Uno hasta empezó a llorar pidiendo que no jugáramos con eso, porque él acababa de hablar con mi abuelito, que ya tenía más de una semana de haber fallecido. Mi papá falleció en un accidente automovilístico. Volcó la camioneta en un camino de tierra. Prácticamente salió despedido. No llevaba puesto el cinturón. Perdió mucha sangre. Estaba todo su cuerpo lastimado, muy sucio por la tierra, por el polvo que levantó el lecho.
estaba sucio y así me entregaron su cuerpo. Aparte de sentirme devastada por el hecho de perder a mi papá, me dolió tanto lo poco humanitario que fueron con él la gente de la morgue. Esto fue hace 18 meses. Hace 3 días me enteré que los amigos de él, que se enteraron primero, fueron al lugar y fueron los que lo trasladaron en la camioneta de ellos a la morgue. Es decir, que mi papá muerto todavía iba a su cuerpo ensuciándose más, porque la ambulancia no quería llevarlo.